Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través del Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Nuestras formas de hacer contacto puede ser en Twitter o en Facebook a través de nuestra cuenta institucional @Canal 44 TV o en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los grupos vulnerables por COVID-19. Las medidas para disminuir la diseminación de la infección por COVID ha afectado de manera diferenciada tanto la salud mental, la salud física y el bienestar económico de las poblaciones vulnerables en el mundo. Le contaremos también que La Habana, en Cuba, declara toque de queda para controlar el repunte en casos de coronavirus. En la India, un país que también, por cierto, hemos puesto como ejemplo, Cuba, por su sistema de salud, por la manera en que controlaron, en la que contuvieron la pandemia al principio de la misma y también de los ensayos que hoy por hoy realizan para encontrar una vacuna, además de algunos fármacos. Hablando de ello, Sanofi y GSK proyectan el inicio de la fase 3 para su vacuna contra COVID. Esto será a finales de este año. La pandemia de COVID-19 ampliará la brecha de pobreza entre hombres y mujeres. De eso también estaremos hablando a lo largo de este programa. Le invitamos que nos acompañe porque hoy viajaremos a Guatemala, Colombia y Vietnam, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán presentando los reportes actuales desde sus respectivos países. Iniciamos con nuestra pieza introductoria. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos explica que en la India, en África y en América Latina, los grupos vulnerables como las etnias tienen una mayor carga dentro de lo que se ha podido estudiar hoy por hoy de COVID-19. Las medidas tomadas a nivel global por la pandemia COVID-19 para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2 trajo como consecuencia problemas a la salud mental, física y el bienestar económico de la población vulnerable. El desempleo, pérdida de ingresos, inseguridad alimentaria y menor posibilidad de acceso al cuidado de la salud son las principales afectaciones que se presentan. La Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, grupo de especial interés en el coronavirus, emitió una declaración sobre lo que acontece en cada región. Señala que en los países occidentales, las minorías raciales y étnicas tienen una mayor carga de COVID-19 por los determinantes sociales adversos de salud y de salud mental moldeados por el racismo y la injusticia social. En países de bajos y medios ingresos el impacto es más severo. Las medidas tomadas por los gobiernos han dejado a la población con empleo, con bajos salarios y ningún ingreso. En la India, en África y en América Latina, en algunos casos las políticas agresivas de estas medidas se han usado como parte de los esfuerzos para controlar a la población de bajos ingresos, incluso llegando a la violencia. La Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural señala que las medidas tomadas sin evidencia científica adecuada han aumentado las infecciones, además de que la salud mental es la última consideración en la pandemia de los servicios de cuidado de la salud y con la atención adicional de brindar cuidados para los casos de COVID-19, existe el riesgo de un financiamiento inadecuado para los cuidados de salud mental. El llamado de la asociación a todos los niveles de gobierno para enfrentar la salud mental y los impactos sociales de la COVID-19 es apoyarse en evidencias científicas para el desarrollo de respuestas a la pandemia y establecer fondos para ayudar a la población más vulnerable de forma integral. Informó Isaura López Villalobos. Vamos ahora a la Organización Mundial de la Salud, en donde se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Adelante, Roberto, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Es viernes 4 de septiembre. 8 meses han transcurrido desde que la alarma por el nuevo coronavirus empezara a extenderse más allá de las fronteras de China y de la zona cero de esta pandemia, de Wuhan. Hoy, los casos de COVID-19 comunicados oficialmente a la Organización Mundial de la Salud por todos los países se elevan a 26.122.000. En lo que llevamos de viernes se han registrado 237.000 nuevos casos confirmados en todo el mundo y las muertes totalizan 865.000, lo que representa un aumento de cerca de 6.000 decesos con respecto a los reportados en la víspera. Las Américas registran ya 13.725.000 casos y la región de Asia del Sur y suroriental toma distancia rápidamente de Europa al alcanzar los 4,5 millones de casos y ser la región que más casos diarios está reportando, por encima ya de 90.000 cada día en las últimas 2 jornadas. De ellas, la gran mayoría de infecciones corresponden a la India, con cerca de 84.000. Este país asiático también acumula la segunda cifra más elevada de muertes por coronavirus en la víspera, con más de 1.000, y empieza a disputarle a Brasil el primer puesto en esta macabra clasificación. Es más, cuando empecemos la próxima semana, con seguridad India habrá superado a Brasil para situarse como segundo país del mundo con más casos detectados tras Estados Unidos. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud sigue advirtiendo de que no podemos esperar que la solución a corto plazo llegue desde las vacunas. Hoy mismo ha señalado que lo más probable es que haya que esperar hasta mediados de 2021 para que se realicen vacunaciones masivas contra la COVID-19. La realidad es que entre 6 y 9 candidatas a vacunas están en fases avanzadas de investigación en este momento, con una parte de ellas en la fase 3 de los ensayos clínicos. En este estadio se requiere la participación de como poco 30.000 voluntarios para testarlas. De ahí se va a extraer la información sobre la eficacia del producto para confirmar que es seguro administrárselo a la población. Y eso requiere tiempo, varios meses aún. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto Castañares, por esta información. Como usted sabe, le actualizamos todos los días cifras a nivel mundial, también en lo que refiere a los diferentes países que hoy por hoy están atravesando por las fases más críticas de la pandemia. Particularmente nos referimos a América Latina, aunque se lo hemos contado a lo largo de esta semana, India comienza a convertirse en un foco de alerta, de atención, toda vez que ha escalado de manera rápida en cuanto al número de contagios y también, lamentablemente, en cuanto al número de muertes. Y mire, a decir de la Organización Mundial de la Salud, Cuba tendrá la vacuna contra el coronavirus más avanzada en América Latina, ya que los científicos de este país están a punto de iniciar la fase 2 de prueba. A pesar de esto, La Habana declara toque de queda para contener los casos que en las últimas semanas se han disparado. Luego de que Cuba pareciera que había controlado la pandemia por el nuevo coronavirus, la isla caribeña se echó para atrás y volvió a las medidas restrictivas y aún más estrictas para frenar el avance de la pandemia con toque de queda y el cierre de la capital. Nadie entra y sale de La Habana, con sus más de 2 millones de habitantes. La prohibición de salir de casa es a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Niños, ancianos y personas con discapacidad no pueden salir en ningún momento. También se prohíbe beber alcohol en lugares públicos y no se permite ningún tipo de fiesta. Las multas por no acatar las reglas van desde los 80 a los $120 y el continuo paso de la policía obliga a acatarlas. En el resto de las provincias, los estudiantes ya regresaron a clases tras más de 6 meses de cierre debido a la pandemia. Sin embargo, padres de familia se quejan de este regreso a clases, ya que dicen no hay condiciones para ello. Aseguran que las escuelas no cuentan con los recursos necesarios como jabón o agua para poder acatar las medidas sanitarias. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pidió más agilidad en la detección de los casos de COVID-19 en Cuba, ante las cifras que se han registrado en los últimos días, así como admitió que se ha perdido tiempo en al menos 2 de una veintena de pacientes confirmados, que ahora se encuentran hospitalizados en estado grave. Cuba ha registrado hasta el momento 4.065 casos de coronavirus y cerca de un centenar de fallecidos, informó Rocío López Fonseca.
Y mire, continuando con buenas noticias respecto al avance de las vacunas, Sanofi y GSK proyectan el inicio de la fase 3 para su vacuna contra COVID-19. Calculan que podría ser hacia finales de este año. Sanofi y GSK anunciaron el arranque del ensayo clínico de fase 1 y 2 de su vacuna contra COVID-19, para lo cual están inscritos más de 400 participantes, adultos sanos en 11 sitios de investigación en Estados Unidos. Esta vacuna se basa en una proteína recombinante, lo que despierta la respuesta inmune en el organismo. Va a ir acompañada de un adyuvante junto con la producción de GSK que ayuda a estimular aún más esta respuesta inmune y potencializa la eficacia de esta vacuna, explicó Antonio Loaesa, director médico de la farmacéutica Sanofi. El objetivo de las compañías es producir hasta 1,000 millones de dosis en 2021. La farmacéutica francesa Sanofi es la única que desarrolla 2 opciones de vacunas. La segunda es una plataforma tecnológica a través de ARN mensajero. Pero, ¿cuánto tiempo podría pasar entre la llegada de la vacuna y la protección de la gente? Tenemos que alcanzar un número mínimo de población vacunada para que de esta forma haya una protección. Se ha hablado mucho de la protección de rebaño, que debe alcanzar un promedio del 60-70% de la población para que efectivamente se logre esta protección en rebaño. Es un poco la intención detrás de la vacuna, es asemejar esto. También va a depender mucho de la población porque hay un número importante que decide no vacunarse, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, no solamente es Cuba y Sanofi, este reporte que ya nos daba nuestra compañera Elizabeth Ortiz, hay más empresas y laboratorios que hoy por hoy tienen buenos avances. La televisora estadounidense CNN hace un recuento de los avances positivos en medio de esta pandemia. Señala, por ejemplo, que la vacuna contra el coronavirus de Novavax es segura según los primeros resultados publicados. Los resultados de los ensayos clínicos en etapa temprana muestran que la vacuna candidata contra el COVID fabricada por Novavax es segura y provoca una respuesta inmune, según un estudio publicado en el The New England Journal of Medicine. Los resultados ya habían sido anunciados por la empresa a principios de agosto. Otro avance importante es los resultados obtenidos por pares de los ensayos clínicos de la fase 1 y fase 2 de la vacuna contra el coronavirus de Rusia, que, como le hemos contado, la han bautizado como Sputnik V. Se publicaron en la prestigiosa revista médica The Lancet el 4 de septiembre los resultados de los 2 ensayos de 42 días que incluyeron cada uno a 38 adultos sanos. Tienen un buen perfil de seguridad sin eventos adversos graves entre los participantes, según este comunicado. Rusia enfrentó críticas el mes pasado cuando anunció la primera vacuna contra el coronavirus aprobada en el mundo para uso público, incluso antes de que se completaran los ensayos de la fase 3. Sin embargo, hasta ahora ha mostrado buenos resultados y es probable que sea una de las vacunas que entren en la primera línea una vez que comiencen a distribuirse ya de manera masiva. Otro de los aspectos que destaca esta nota periodística es que los esteroides comunes reducen las muertes entre los pacientes graves de COVID-19, según un análisis, una investigación que se publicó el 2 de septiembre y que confirma que los esteroides comunes y asequibles pueden reducir las muertes entre los pacientes con COVID. Refiere esta investigación que entre 678 pacientes tratados con esteroides, el 32.7 falleció. Entre 1,025 pacientes que recibieron la atención habitual o un placebo, el 41.5 murió. Datos que están relevando, que están publicando en esta pieza y que mencionan también la vacuna de AstraZeneca, que comienza ensayos de fase 3 en Estados Unidos. Según esta pieza, la farmacéutica británica informó el 31 de agosto que comenzó los ensayos de fase 3 de su vacuna experimental. AstraZeneca dijo que reclutará hasta 30,000 adultos de 18 años o más de diversos grupos que estén sanos y que tienen condiciones médicas subyacentes estables, incluidos los que viven con el VIH y que tienen un mayor riesgo de infección
por el virus del SARS-CoV-2. Johnson & Johnson ha extendido también los ensayos médicos de su vacuna a 2 países de América Latina, lo cual también es una buena noticia. Y por último, los ensayos clínicos de tratamientos de anticuerpos contra el COVID-19 han avanzado ya también a su fase 3. La compañía Eli Lilly dijo este 3 de agosto que están avanzando en este ensayo clínico. El gigante farmacéutico con sede en Indianápolis dijo que planean reclutar a unos 2.400 residentes y personal en centros de atención a largo plazo para ancianos. Esto es para su ensayo. Así que bueno, dentro de toda la información que le estamos presentando, sin duda alguna, este recuento de los avances en los diferentes frentes es hoy por hoy una buena noticia. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Como todos los días, es un gusto recibir en este espacio al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, como siempre. Hola, Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy nuestro tema central tiene que ver con los grupos vulnerables y particularmente nos referimos a aquellos grupos que están en situación social y de servicios, digamos, en una situación menos favorecedora, doctor. ¿Cómo ha impactado COVID-19 en estos grupos, doctor? De forma importante. La mayor parte de estudios que hay con relación a aspectos sociales, económicos y COVID destacan un mayor impacto tanto en el número de casos como también en la intensidad y gravedad de la enfermedad. En salud pública existen una serie de elementos conocidos como condicionantes sociales en este proceso de salud-enfermedad y que indudablemente contribuyen de forma significativa a este tipo de fenómenos, sobre todo cuando hay epidemias y pandemias. Hay estudios llevados a cabo en todo el mundo, por ejemplo, que señalan, y hago referencia a uno de ellos en donde se analizó la casuística de COVID-19 en Nueva York y se encontró que en los suburbios de menor ingresos económicos y de más impacto social tuvieron mayor número de casos de COVID y además más letalidad. ¿Qué es lo que ocurre? El acceso a servicios de manera oportuna en hospitales o en clínicas de atención. Número 2, influye el estado de salud de la población, en donde frecuentemente también estas condicionantes sociales determinan que exista mayor obesidad o mayor desnutrición. Ambas situaciones influyen desde el punto de vista inmunológico. La otra, mayor incidencia o prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Pero de igual manera influye el aspecto educativo, como por ejemplo se percibe la necesidad de acudir de manera oportuna a recibir atención y cómo en ocasiones el retraso en recibir la atención, posiblemente por desinformación, puede tener consecuencias importantes para la salud. El acceso a servicios públicos no es igual una colonia, un barrio en donde frecuentemente no hay suficiente abasto de agua potable o agua de calidad, y esta situación
Claro que impacta de manera directa cuando estamos hablando de epidemias o de pandemias que se transmiten por vía respiratoria o por vía digestiva, como fue el caso de las epidemias por cólera. Entonces, este aspecto es muy importante y, Belén, traigo a la mesa los objetivos para el desarrollo sostenible para el 2030. Estos objetivos pues integran muchos de estos aspectos sociales, de estos aspectos socioeconómicos, de estos determinantes para la salud pública. El objetivo número 3 es el relacionado con la salud. Y bueno, viene desglosado una serie de objetivos específicos dentro de este gran objetivo de la salud. Y todos ellos tienen de alguna manera correlación con estos determinantes sociales. Por ejemplo, la disposición, cuando hablábamos de servicios municipales, la disposición de los desechos, de la basura, algo de lo que hablamos aquí también previamente, la eficiencia en ese tipo de servicios influye ante una pandemia de esta naturaleza, más cuando la disposición de estos desechos son de domicilios en donde hay algún paciente con COVID, y aquí dedicamos uno de tus programas precisamente para hablar sobre ese tema. En los objetivos sostenibles para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para el 2030, se habla precisamente de cómo mejorar la vivienda, cómo mejorar la disposición de basura y otros desechos con propósitos y por supuesto disminuir la generación de los mismos para modificar el estado del medio ambiente, para lograr contener el calentamiento global, porque al final de cuentas todo eso tiene un impacto importante a la salud. Los objetivos, pues de alguna manera confluyen en puentes comunicantes o en vasos comunicantes de tipo transversal, ¿no? Pero yo identifico en la mayor parte de ellos precisamente determinantes sociales de la salud pública. Claro, doctor, y vale la pena mencionar, una de las características de esta pandemia fue que obligó a cuarentenas, a quedarnos en casa. Claro. Muchas personas pues no tuvieron esta facilidad de llevar el trabajo a casa, de hacer lo que se le conoció como el trabajo a distancia o teletrabajo, y son en su mayoría estos grupos vulnerables, doctor, que viven regularmente de la economía informal y que fueron los que de manera más temprana y quizá sin la protección adecuada o las herramientas de conocimiento incluso necesarias para poder salir y retomar sus actividades económicas, doctor, lo cual también los convierte en grupos todavía mucho más vulnerables. Lamentablemente, Belén, y ahí está el punto clave para el trabajo coordinado de los diferentes niveles de gobierno, de la sociedad misma, con propósitos de equidad, con propósitos de que esa vulnerabilidad no se dé y que se reduzcan las brechas de inequidad socioeconómica, porque eso al final de cuentas impacta a tantos aspectos del ser humano, sobre todo al aspecto de la salud y en general de su calidad de vida, educación, seguridad pública, salud, pues que son educación, que son de alguna manera los satisfactores fundamentales para el bienestar, para la calidad de vida, ¿no? Doctor, hablando de las condiciones también de estos grupos, las condiciones sociales sociales y económicas en las que viven, pensamos también en que son grupos que viven en la mayoría de los casos de manera hacinada, en espacios también donde a veces el suministro de agua no es el adecuado, las condiciones higiénicas tampoco son las más óptimas, y esto también los convierte pues nuevamente en un grupo vulnerable. Por supuesto, Belén, no es igual una vivienda en la que viven 7 personas, pequeña,
Evidentemente esto genera mayores riesgos de contagio de enfermedades de diversa naturaleza, incluyendo COVID-19, viviendas que tienen poca ventilación, etcétera, a viviendas de mayores dimensiones en donde hay menos integrantes de la familia. En fin, todos esos detalles van contribuyendo de alguna manera a el crecimiento de la pandemia y a la afectación de sectores de la población con más difíciles situaciones socioeconómicas. Doctor, y esto nos remite también a el comportamiento que han tenido estos grupos, por cierto, algunos de ellos considerados minoritarios, en cuanto a enfrentar emocionalmente esta situación. Sabemos que esta pandemia nos ha afectado a todos emocionalmente, pero cuando se tienen menos recursos, y recursos económicos, y recursos culturales, y recursos de educación, a veces es todavía más difícil enfrentar una situación de este tipo. Y nos referimos, doctor, a alteraciones emocionales, incluso algunas de ellas más graves, que entran dentro de la psiquiatría. Sí, Belén. Muchas instituciones, universidades públicas, organismos públicos, asociaciones civiles, etcétera, han implementado programas de atención psicológica, por ejemplo, en línea, pero también esos grandes esfuerzos, importantes esfuerzos, a veces no terminan en su objetivo en virtud de que hay familias que no tienen acceso a Internet, hay familias que no tienen un equipo de cómputo, hay familias que no tienen un teléfono celular en donde poder tener ese tipo de apoyo psicológico, por ejemplo. Entonces, todo esto va generando condiciones en donde la equidad pues, es fundamental, y vuelvo al tema de generar condiciones óptimas para toda la población, y es en donde creo que se debe trabajar de forma coordinada a los niveles de gobierno, de las diferentes instancias sociales, por supuesto en conjunto con el empresariado, la población, etcétera, porque esta pandemia está dejándonos grandes enseñanzas, y una de las más importantes es cómo los grupos vulnerables la han sufrido con mayor profundidad, no solamente desde el punto de vista sanitario, también desde el punto de vista lógico, económico, y lo que tú bien comentabas, el impacto psicológico que a veces puede llegar hasta un nivel profundo, hasta trastornos de carácter psiquiátrico, por el confinamiento, por la dificultad económica que se está viviendo, el apremio por llevar los satisfactores elementales para el sostén de la familia, todo eso, y por supuesto la misma enfermedad. Hemos platicado aquí de las complicaciones psicológicas y de las complicaciones neurológicas en pacientes que han sufrido COVID. Así es, doctor. Bueno, vamos a profundizar en el siguiente bloque más en torno a los efectos psicológicos que nos ha dejado la pandemia, y si se encuentra alguna diferencia entre los diferentes grupos que conforman la humanidad. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Vamos a Vietnam. Ahí se encuentra nuestro compañero Ramón Abarca, corresponsal de la agencia EFE, quien nos cuenta cómo se encuentra hoy por hoy este país. Ramón, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Vietnam registra en estos momentos unos 1.000 casos y 35 fallecidos. El país asiático de más de 95 millones de habitantes vive su segundo brote de coronavirus. Vietnam se había convertido en un ejemplo para todo el mundo y parecía tener controlada la pandemia, gracias sobre todo a unas estrictas medidas de contención que se tomaron de manera muy temprana. Pero cuando el país llevaba casi 100 días sin detectar contagios locales y ningún muerto, el 25 de julio
anunció un contagio comunitario en la costera y turística ciudad de Da Nang. Desde ese momento se multiplicaron los casos y empezaron a registrarse fallecidos. Sin embargo, con la nueva oleada, el gobierno vietnamita descartó volver a una campaña de distanciamiento social a nivel nacional, como en el mes de abril, y confió en los confinamientos selectivos y en incrementar el número de test para frenar el brote en la primera quincena de agosto. Para algunos expertos, la vuelta del virus fue fruto del exceso de relajación entre la población general, que había abrazado una normalidad plena en los centros turísticos abarrotados, y también entre las autoridades y el personal sanitario, confiados en que el virus había sido desterrado del país para siempre. El país sigue cerrado a cal y canto, siguen cerradas sus fronteras. Desde el 23 de marzo, tan solo los vietnamitas repatriados de otros países y los trabajadores extranjeros expertos tienen derecho a entrar en el país y todos tienen que someterse a varias pruebas y a una cuarentena de 15 días en dependencias del ejército. Reportó desde Vietnam Ramón Abarca para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por este reporte. Sin duda alguna, otro de los países que también ha sufrido de manera importante pues los contagios por COVID-19. Y mire, en más información, le contamos que la crisis de COVID-19 aumentará drásticamente la tasa de pobreza de las mujeres y ampliará la brecha entre hombres y mujeres que viven en pobreza extrema. Esto de acuerdo a un nuevo informe publicado por la ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La crisis de la COVID-19 aumentará drásticamente la tasa de pobreza de las mujeres y ampliará la brecha entre hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema, asegura un nuevo informe publicado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se esperaba que la tasa de pobreza de las mujeres disminuyera en un 2.7% entre 2019 y 2021, pero las proyecciones ahora apuntan a un aumento del 9.1% debido a la pandemia y sus consecuencias, advirtieron las agencias. El resto de datos indican que si bien la pandemia afectará a la pobreza global en general, las mujeres sufrirán el impacto de manera desproporcionada, especialmente aquellas en edad reproductiva. Para 2021, por cada 100 hombres de 25 a 34 años que vivan en pobreza extrema, esto es $1.90 al día o menos, habrá 118 mujeres, una brecha que podría aumentar a 121 mujeres por cada 100 hombres para 2030. El informe establece que las mujeres asumen la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de la familia, ganan menos, ahorran menos y tienen trabajos mucho menos seguros. Incluso, el empleo de las mujeres corre un mayor riesgo que el de los hombres, en un 19%. El informe explica que, en general, la pandemia arrastrará a 96 millones de personas a la pobreza extrema para 2021, entre ellas 47 millones de mujeres y niñas. De este modo, el número total de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema aumentará a 435 millones y las proyecciones muestran que este número no volverá a los niveles anteriores a la pandemia por lo menos hasta 2030, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Vamos ahora a la línea telefónica. Ya se encuentra en ella Sergio Villaseñor Vallardo, psiquiatra. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a esta mesa de trabajo. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor, hablamos de los grupos vulnerables y nos referimos a aquellos cuyas condiciones sociales, económicas son menos favorecidas que otros grupos. En este sentido, hablamos también de la vulnerabilidad que presentan frente a COVID-19 y le quisiera preguntar en concreto, doctor, ¿qué tanta diferencia en cuanto a problemas emocionales psiquiátricos se encuentran en estos grupos respecto de otros que quizá tienen más herramientas para sobrellevar la enfermedad? El abismo cada vez es más grande, la brecha cada vez se hace más grande. Precisamente por esto, la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, de cuyo comité ejecutivo hemos hecho una declaración dirigida pues a los gobiernos estatales, municipales, nacionales, para poder solventar esta vulnerabilidad, esta fragilidad de la población vulnerable que acaba usted de mencionar. Es decir, no solamente tienen dificultades económicas, sociales, de salud física, sino también de salud mental, y esto no se está tomando muy en cuenta. Por ello,
el llamado que hacemos en la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural es enfrentar de mejor manera los impactos a la salud mental y los impactos sociales de la pandemia. ¿Qué es lo que pedimos? Se lo puedo mencionar brevemente. Que los gobiernos se apoyen en evidencias científicas para el desarrollo de respuestas a la pandemia. Algunas medidas que se han tomado parece que han descuidado los efectos colaterales, como usted menciona, especialmente en las poblaciones más vulnerables, que resienten de una manera duplicada o triplicada los efectos de la pandemia. Pedimos a los gobiernos que se enfoquen en las poblaciones más vulnerables, incluyendo aquellos que viven en la pobreza extrema, como acaban de mencionar en el programa, y que no cuentan con recursos para emprender esfuerzos de mitigación, que se diseñen políticas e intervenciones que cubran las necesidades de esta población. Pedimos que sea una prioridad tener fondos para ayudar a la población más vulnerable, no solo en su propio país, sino también en todo el mundo. Hay migración de esta gente que se desplaza en condiciones miserables. Como le acabo de decir, la pandemia está ampliando la brecha entre los ricos y los pobres, pero no solo en las sociedades, sino también entre las naciones. Vemos una gran diferencia. Por ello pensamos que ha llegado el momento para tener una iniciativa mundial para movilizar los medios financieros que garanticen el apoyo económico básico para todos, ya sea mediante políticas fiscales o a través de organizaciones internacionales. Pedimos que se enfrenten los problemas de salud mental provocados por la pandemia, tanto a través de la pérdida de vidas como por los efectos del confinamiento prolongado a la distancia social. Son varios factores que coinciden y agravan la situación. Esto incluye esfuerzos para promover el apoyo social. Imagínense, los impactos del duelo y de las pérdidas frecuentemente parecen invisibles debido a los efectos del encierro y a las restricciones que se ha tenido sobre los rituales funerarios. La gente no puede elaborar un duelo correctamente como lo hacía en nuestra tradición mexicana o latinoamericana. Esto puede tener un impacto inmediato y también a largo plazo sobre salud mental. Vamos a ir viendo un incremento progresivo de casos de trastornos de ansiedad, de trastornos por estrés postraumático, de depresión mayor, cuya evolución puede llevarnos a unas consecuencias funestas, catastróficas. Es urgente, es importante que se atienda la salud mental. Es un rubro que se deja siempre en el último lugar en salud. Si salud se le dedica poco presupuesto, salud mental menos. Por ello este llamado, Belén. Doctor, nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, que también tiene una pregunta para usted. Adelante, doctor. Primero, saludarte con mucho afecto, Sergio. Buen día. Muy buen día, un abrazo. Igualmente, y pues me parece muy pertinente este pronunciamiento que hace la Asociación Internacional de Psiquiatría Cultural, de la cual has sido integrante por muchos años y has sido muy activo con múltiples publicaciones. Creo que era el momento, efectivamente, de un pronunciamiento de esa naturaleza que esperemos tenga mucho impacto a nivel internacional, como ha sido en algún momento algún otro documento que ustedes han publicado. Decías algo muy importante, Sergio, el hecho de que esta pandemia de COVID-19 posiblemente va a profundizar esa brecha social y económica en países, particularmente en Latinoamérica, que me parece que ha sido una de las regiones más afectadas en este ámbito socioeconómico, pero de igual manera en el ámbito de la salud mental. Creo que lo que ustedes vienen trabajando bien vale la pena incluso subirlo a políticas públicas y hasta a los ámbitos legislativos de algunas de las naciones que integran la asociación que ustedes representan, Sergio. ¿Se ha hecho algún trabajo para impactar desde el ámbito legislativo para que tenga más peso la cobertura de atención a la salud mental, sobre todo en tiempos difíciles como esta pandemia de COVID-19? Antes de abordar este punto, quisiera destacar que en 2015, con tu apoyo, el apoyo de la universidad, del PUC,
Hicimos el cuarto Congreso Mundial de Psiquiatría Cultural. Así fue. En ese entonces hicimos, como mencionaste justamente, una declaración también en pro de los migrantes y de los refugiados políticos. Eso se publicó en muchos idiomas, en diversas revistas de todo el mundo, en Rusia, en Francia, en Estados Unidos y sobre todo en América Latina. Y sacamos una obra, un libro, que habla de esto y de todos los trabajos de ese congreso, que era precisamente el impacto de la falta de atención a los migrantes y de respeto a los migrantes y a los refugiados políticos. Ahora estamos iniciando esta etapa también con este proyecto. Ya enviamos este comunicado a revistas latinoamericanas, ya lo han aceptado en Argentina, en Colombia, aquí en México, en la revista Salud Mental, y esperamos que también revistas estadounidenses y europeas empiecen a publicar la traducción. Es el primer paso. En cuanto a la cuestión legislativa, creo que tienes absolutamente la razón, pero ahí sí necesitaríamos una asesoría con la persona o las personas adecuadas. Si nos puedes orientar, sería excelente. Muchas gracias, Sergio. Doctor, muy brevemente y por último, le quisiera preguntar, usted advertía del gran riesgo de un incremento en los padecimientos psicológicos, psiquiátricos, de no atenderse ya por parte de los diferentes gobiernos. ¿Podríamos estar enfrentando en un futuro, si no una situación de pandemia, si una situación grave en cuanto a enfermedades mentales, emocionales, doctor, derivadas precisamente de la pandemia de COVID-19? Sí, muy delicado. Ayer hablaba con otras personalidades en Estados Unidos, Alemania y Noruega, y están haciendo estudios incluso ya del aumento de la tasa de suicidios en sus países respecto a esta pandemia. Hay mucho por hacer y muy poco presupuesto y recursos humanos y financieros en nuestro país y en América Latina. Es triste. Estamos ante la patología de la miseria, de la pobreza, que se agrava con todo lo demás. Así es. Doctor Sergio Villaseñor Bayardo, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Con mucho gusto. Un abrazo. Nuestro reconocimiento a tanto trabajo y de tanto impacto, Sergio. Muy amable. Estamos a la orden. Hasta luego. Es el psiquiatra Sergio Villaseñor Bayardo con algunos comentarios sobre esta charla. Regresaremos después de la pausa. Doctor, si nos lo permite, vamos al corte, regresamos. Y mire, según un estudio realizado por UNICEF, los países más ricos están fallándole a sus niños y niñas. Un estudio del Fondo de la ONU para la Infancia indica que el suicidio, la infelicidad, la obesidad y la falta de habilidades sociales y académicas se han convertido en rasgos demasiado comunes en los menores en los países de altos ingresos. Se trata de países de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en materia de infancia. El organismo comparó la salud mental y física de los niños y sus aptitudes académicas y sociales. Basándose en esos indicadores, los 3 mejores países para los menores son los Países Bajos, Dinamarca y Noruega. La directora de la Oficina de Investigación de UNICEF, Gunilla Olson, explicó que muchos de los países más ricos del mundo están fallando a niñas y niños. En salud mental, en la mayoría de los países, menos de 4/5 partes de los niños declaran estar satisfechos con sus vidas. En salud física, aproximadamente 1 de cada 3 niños de todos los países son obesos o tienen sobrepeso, aumentando considerablemente las tasas en el sur de Europa. En habilidades, en promedio el 40% de los niños de todos los países de la OCDE y de la Unión Europea no tienen conocimientos básicos de lectura y matemáticas a los 15 años. En la mayoría de las naciones, al menos 1 de cada 5 niños no tiene confianza en sus habilidades sociales para hacer nuevos amigos. Los menores en Chile, Japón e Islandia son los que tienen menos habilidades en esta faceta. Progreso en el bienestar. El número de jóvenes de 15 a 19 años que no reciben educación, empleo o capacitación ha disminuido en 30 de 37 países. Sin embargo, estos importantes avances corren el riesgo de retroceder debido a los efectos de la COVID-19, informó
Elizabeth Ortiz. Antes de retomar este tema, vamos a Colombia. Ahí se encuentra nuestra compañera María Paula Garzón, periodista del canal TRO. María Paula, adelante con el reporte, te escuchamos. Gracias, compañeros, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con cifras. En este momento estamos sobre los 650.000 casos positivos de COVID, más de 20.000 muertes, pero la buena noticia es que hay más de 490.000 personas que se han logrado recuperar de ese virus aquí en el país. Esta semana iniciamos una nueva fase que se llama aislamiento selectivo, es decir, que ya no hay una obligación, no hay una restricción para que las personas se queden en sus casas, y eso también ha generado que la mayor parte del sector económico se pueda reactivar, como lo es el gastronómico, porque la mayor parte de los restaurantes ya han podido reabrir sus puertas y atender al público de manera presencial, con los protocolos de bioseguridad, como lo es el uso obligatorio de tapabocas, una constante desinfección y el aislamiento por más de 2 metros entre persona y persona. Pues bien, otro sector que no había sido todavía avalado para su reactivación es el de las iglesias y los museos, pero ya esta semana recibió luz verde por parte del Ministerio de Salud para que empiecen a implementar los protocolos de bioseguridad y a partir de la próxima semana ya puedan abrir sus puertas para el público de manera presencial. Otra buena noticia que tenemos en este momento en el país es que también ya se ha bajado de alerta roja a alerta naranja la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en algunas partes del país, lo cual es positivo. Sin embargo, pues la preocupación de las autoridades empieza a aumentar en este momento, porque en estos pocos días que llevamos de aislamiento se han presentado algunas aglomeraciones en diferentes partes y sectores del país que son altamente contagiados con COVID. Esto puede generar que en alrededor de unos 15 días aproximadamente pues los contagios empiecen a aumentar y nuevamente pueda subir de alerta naranja a alerta roja la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Es por eso que las autoridades hacen un llamado especial al autocuidado y a que no salgan de sus casas de no ser estrictamente necesarios. Es la información que tenemos por el momento desde Santander, Colombia. Este fue un informe de María Paula Garzón desde el canal TRO para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, María Paula. Colombia, que ha levantado diversas restricciones en medio de fuertes controversias, fuertes polémicas que se han dirimido al interior precisamente de este país. Vamos ahora a Guatemala. Javier Corleto, coordinador general de TV USAC, nos presenta el informe. Saludos desde Guatemala para el programa Coronavirus, la pandemia, y en especial para ti, Belén. Datos de COVID-19 a la fecha en Guatemala. 76.358 casos acumulados, 64.399 casos recuperados, 9.155 casos activos y 2.804 fallecidos. El Ministerio de Educación informó que el ciclo lectivo para todos los niveles continuará como hasta hoy mediante clases virtuales y guías escolares. El Aeropuerto Internacional La Aurora reabrirá los vuelos comerciales de pasajeros a partir del 18 de septiembre próximo. Aeronáutica Civil ha trabajado en las fases de distanciamiento social e integración de protocolos de bioseguridad en el Aeropuerto La Aurora y bajo la rectoría y supervisión del Ministerio de Salud. Además, se está trabajando en la instalación de un centro de salud que podría reaccionar en un caso sospechoso. El Ministerio de Salud autorizó la implementación de pruebas serológicas para medir anticuerpos en las personas e investigación epidemiológica. Estas pruebas permiten establecer si una persona ya tuvo enfermedad y no se había percatado. En la mayoría de los hospitales del área metropolitana, la ocupación de las camas se encuentra al 60%, lo que representa una importante baja respecto a las semanas anteriores. Sin embargo, en el caso de cuidados críticos, se indica que la ocupación se ha mantenido en un 100%, debido a que muchos pacientes acuden a recibir cuidados medios cuando la enfermedad ya ha avanzado. La cantidad de los pacientes de COVID en los hospitales del área central se mantiene en un 60%, pero en algunos centros asistenciales de la provincia, como Totonicapán e Izabal, se mantiene un alto nivel de contagios, por lo que la ocupación llega al 90%. El plan semáforo continúa, pero con resultados negativos, porque cada semana hay más municipios en rojo y ninguno en verde. Una parte del transporte público no está trabajando debido a las demandas de los transportistas. No se ha llegado a un acuerdo favorable en el precio del pasaje. La Universidad de San Carlos de Guatemala continúa con su labor de contribuir a la solución de problemas del país, y en esta ocasión entrega a la red de hospitales nacionales un equipo de cánulas de alto flujo nasal
que ayuda a pacientes con COVID-19 leves o moderados, evitando la intubación. Además, esta casa de estudios cuenta con un albergue de uso interno que fue proporcionado al Seguro Social para utilización del personal que trabaja en la rama de la salud y así evitar futuros contagios con sus familiares. Con la recomendación de seguir los protocolos para evitar el contagio de COVID-19, para el programa Coronavirus, la pandemia, Javier Corleto, de TV USAC, desde la ciudad de Guatemala. Saludos, amigos. Gracias, Javier Corleto, y por supuesto también un abrazo, un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos. Doctor, nos quedan apenas algunos minutos ya para despedir el programa, tristemente porque creo que el psiquiatra, el doctor, nos dejó muchos elementos sobre la mesa para seguir diseccionando. Y hablábamos al inicio de los grupos vulnerables, de los grupos social y económicamente menos protegidos o más desprotegidos. Pero me llamaba también la atención lo que se habla en cuanto a la salud mental de los niños, doctor. UNICEF acaba de mencionar que hay una real preocupación por los niños de 0 a 6 años. Se ha detectado problemas para dormir, están apáticos, están perdiendo apetito y presentan algunos retrasos en su desarrollo, como el volver a mojar la cama o no querer hablar. Una situación en la que hemos reparado poco, doctor. Efectivamente, Belén. Aunque lo hemos comentado en algunos momentos en esta mesa, la población infantil ha sido de la más impactada por la pandemia en el ámbito de la psicología y su salud mental. Fíjate que hay una publicación relativamente temprana en el mes de abril, precisamente estudiando el impacto psicológico de los niños en la población de Hubei, que fue la provincia de origen de este nuevo coronavirus, específicamente la ciudad de Wuhan. Y se habla de hasta un 30% de depresión en los niños que, como sabemos, fueron confinados de forma, diría yo, muy disciplinada o disciplinaria en China. Y efectivamente, entre esos estados depresivos se empezaron a observar aspectos físicos como enuresis, es decir, el que volvieron a mojar la cama y otros hallazgos más. Yo creo que la población infantil y adolescente, además, como parte de su formación, lo hemos comentado, necesitan mucho la relación interpersonal, la socialización. Eso impacta incluso en el desarrollo neuropsicomotriz de un pequeñito, claro, de menor edad, que es cuando está ocurriendo este tipo de desarrollo. Y vamos a tener que estudiar con mucho detalle después de esta pandemia qué secuelas pudieron haber quedado en ese sentido. Claro que no hay que esperar a estudiar y a encontrar las secuelas, lo que hay que hacer es trabajar intensamente en todo momento para evitar a toda costa que ocurra dicho tipo de secuelas de orden psicológico y brindar mucha compañía a los pequeños, mucha información a nuestros pequeños desde el ámbito del hogar mismo, pero también con las medidas de seguridad, llegado el momento, pues sí, la reapertura a actividades escolares presenciales va a ser fundamental, pero soy enfático, con muchas medidas de precaución, de vigilancia epidemiológica, por lo que hemos platicado aquí de España, de Francia, entre los países que, coincidiendo con la reapertura escolar presencial, tuvieron una recaída epidemiológica importante, ¿no? Claro. Pero sí, que empiecen a socializar lo antes posible de nuevo. Claro, doctora Fortuna. También en otras ocasiones hay una resiliencia muy fuerte entre los más pequeñitos, doctor. Sí. Esto pues nos alienta, pero no significa que no debamos ponerles la suficiente atención. Me parece que el problema está en aquellos padres que por situaciones de trabajo, incluso hasta de estrés mismo, no han podido acompañar en este proceso a los niños, a los más pequeñitos. Esto me parece que es ahí donde se centra el problema, doctor. Claro, y bueno, los padres
tienen que trabajar, volvemos a la situación de los grupos vulnerables, tienen que trabajar porque frecuentemente hay familias que viven al día, que dependen de lo que el padre, la madre o ambos logren de ingreso económico ese día en específico. Entonces eso pues también impacta al estado psicológico de los menores que frecuentemente tienen que quedarse en casa sin dicho acompañamiento. Doctor, a manera de conclusión y retomando un poco lo que nos planteaba el entrevistado, esta declaratoria de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural, el llamado a los países para destinar más recursos a la salud psiquiátrica, obviamente a la salud física, doctor, que también ahí es donde ha estado fallando. Un minuto para cerrar, doctor. Claro que sí, Belén. Yo creo que los países deben estar a la altura de las circunstancias en cuanto a presupuesto destinado, en cuanto a el presupuesto bien utilizado para la salud en general, pero no olvidar bajo ninguna circunstancia la salud mental. Recordemos, somos seres humanos con un estado de salud integral que incluye la salud física, la salud psicológica y la salud social. Salud se define por la Organización Mundial de la Salud como el óptimo estado de salud psicosocial y física y no solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces hay que destinar más recursos y utilizarlos adecuadamente para la salud mental. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, un gusto compartir con usted este espacio. Muchísimas gracias, Belén. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, fin de semana también hay coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.